Y así como está, le voy a pedir que busquen la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 22 en adelante. Del 22 al 29, para ser exactos. Mateo 12, capítulo 12, versos 22 al 29. ¿Ya lo tienen? Pueden indicar con un amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Verso 29 y último. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra en esta hora. Puede tomar su lugar y siga alabando y glorificando el nombre del Señor. En este pasaje que acabamos de leer, nos presenta la confrontación entre Jesús y sus acusadores. Aquellos que lo acusaban, entre ellos estaban los fariseos, y Jesús ya había demostrado en otras ocasiones su autoridad sobre los espíritus malignos. Ya anteriormente el Señor había demostrado su poder sobre estos espíritus inmundos, sobre aquellos que estaban endemoniados. Él ya anteriormente había sanado a varias de estas personas y había echado fuera a varios demonios. Por ejemplo, en este pasaje ahí nos dice que le fue traído un endemoniado, en el verso 22 que leímos, que le fue traído un endemoniado. Dice que estaba ciego y mudo y le sanó. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ya anteriormente también nos dice Marcos capítulo 1, verso 34, Marcos 1, 34 también leemos que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sí? Los evangelios no nos registran todas las veces que Jesús echó fuera demonios, tampoco nos registran todas las veces que Jesús sanó a los enfermos. De hecho, el apóstol Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas son suficientes para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Pero volviendo a este pasaje que leímos, cuando le trajeron a este hombre endemoniado, ciego y mudo, y que Jesús lo sanó, después de que
que el Señor lo sanó, después de que quedó libre de este espíritu inmundo, dice la Biblia, ¿verdad?, de que aquellos líderes religiosos que estaban ahí, se hacían, y la gente que estaba ahí también, la multitud, se hacía la pregunta de dónde Jesús había recibido ese poder. Se preguntaban, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el que dice el Antiguo Testamento, del que hablan los profetas? ¿Será este? Se estaban haciendo estos hombres esa pregunta. ¿Será este? Si lo pusiéramos en nuestras palabras de hoy, diríamos, ¿será este realmente un siervo de Dios? ¿Será este realmente un ungido de Dios? Tal vez la pregunta que se hacían, ¿de dónde Jesús había recibido su poder y su autoridad para hacer estos milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios? Y solamente habían dos opciones. Solamente habían dos alternativas. Una, si Jesús echaba fuera a los demonios, lo hacía, una, por el poder de Dios, o la otra era por el poder de Belcebú. Solamente había dos maneras en las cuales se podían, según, ¿verdad?, estas dos opciones que encontramos nosotros aquí. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, de que Jesús no encajaba en el molde, en el modelo que estos escribas, fariseos y religiosos tenían de Jesús, porque a Jesús lo habían visto comer con pecadores, ¿sí? Sabían que Jesús había comido con pecadores. También vemos de que según ellos Jesús quebrantaba el sábado, el día de reposo, y muchas otras cosas, ¿verdad?, que a estas personas no les parecía bien. Entonces, y también debido a la popularidad de Jesús, es probable de que ellos dudaban y pensaban, bueno, no creemos que sea por medio del poder de Dios que Él echa fuera a los demonios. Así que a la única conclusión que llegaron fue de que Jesús hacía los milagros por el poder del diablo. Y eso fue lo que dijeron, ¿sí? Eso fue lo que dijeron ahí, si lo leemos, ¿verdad? En los versos que leímos, y volvemos ahí a los pasajes, al pasaje que leímos hace un momento, leemos ahí en el verso 24, para ser exactos, leamos el verso 24, dice, mas los fariseos al oírlo, porque ya la multitud, la gente, cuando miraron este milagro de sanidad, de liberación, se hacían la pregunta, ¿será aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios? En el verso 24 los fariseos al oírlo decían, o sea, tal vez se pusieron celosos de la opinión que tenía la gente de Jesús y dijeron los fariseos, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, que estos hombres no articularon o no dijeron lo que pensaban en voz alta. Ellos pensaban, cuando miraron lo que Jesús había hecho, ellos pensaron dentro de sí, dijeron, este echa fuera los demonios, no por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú. Esto estaban ellos pensando. Pero nos dice la Biblia que Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, es decir, ellos no empezaron a decir a la gente, no es cierto, este no es el hijo de David, este es un impostor, este realmente hace estos milagros no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. No lo dijeron, no se lo dijeron a la gente, sino que lo pensaron. Pero aquí vemos una muestra de la divinidad del Señor Jesucristo, porque Él sabía los pensamientos de esa gente.
Jesús sabía lo que los fariseos estaban pensando. Así que Él, después de esto, Él les dio 3 motivos, 3 razones por las cuales la acusación que le hacían a Jesús era absurda. Cuando ellos pensaron dentro de sí, echa fuera los demonios por Beelzebú, Jesús les responde con lo que vamos a hablar a continuación y les da 3 razones que demuestran que la acusación que le hacían a Jesús era falsa, era absurda, ¿sí? No tenía realmente sentido, ¿sí? Acusaban a Jesús, ¿sí?, de estar en acuerdo con el diablo, de ser un mensajero del diablo, de ser un trabajador, por así decirlo, del diablo, porque si, según ellos, Jesús echaba a los demonios por el poder de Beelzebú, lo que dan a entender es de que él estaba trabajando ¿para quién? Para el diablo, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban diciendo. Imagínense, nada más ni nada menos de lo que acusaron a Jesús, de que él estaba al servicio de Satanás. Así que no nos sorprenda, mis amados hermanos, cuando hablan mal de usted. No se sorprenda cuando dicen algo de usted, o cuando hablan mal de usted, o cuando lo difaman o lo calumnian, porque si del mismo Jesús dijeron tal cosa, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué se puede esperar que digan de nosotros? Si de Jesús dijeron de que trabajaba para Satanás, ¿qué se puede decir, hermano? ¿Qué nos van a decir muchas veces de nosotros? Así que no se apure por eso. No se ofenda. No se sienta cuando hablan mal de usted, porque del mismo Jesús dijeron semejante cosa. Sin embargo, Jesús, mire, Él no se puso a discutir con ellos, no se puso al tú por tú, pues no es cierto lo que ustedes dicen, que se creen, que no saben quién soy yo. No, ¿verdad? No dijo eso Jesús. Sino que fíjese, Él muy sabiamente, por medio de estos 3 argumentos, Él les demostró que la acusación que le hacían era totalmente absurda, era falsa, no tenía ningún fundamento. En primer lugar, le acusaron de que echaba fuera los demonios por el poder del diablo. Eso fue lo primero que dijeron. Ahora, al pensar lógicamente esto, si esto era así como los fariseos pensaban, que Jesús echaba fuera los demonios por el poder del diablo, fíjese lo que Jesús dijo. Él claramente le dijo que si él echaba fuera los demonios por el poder del diablo, esto significaba que Satanás estaba en contra de sí mismo, ¿sí? Y esto era que su reino, lo que significaba era que su reino estaba dividido contra sí mismo, y por tanto quedaría a su lado. Por eso dijo que toda ciudad y familia dividida contra sí mismo no se mantendría en pie, ¿sí? En otras palabras, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Entonces la pregunta que Jesús hacía es: ¿cómo entonces puede mantenerse en pie su reino? Si Satanás estaba en contra de sí mismo, quiere decir con esto que los días del diablo estaban contados. Entonces no era lógico, porque no podía estar Satanás en contra de sí mismo, porque esto significaría que su reino se vendría abajo. La división, eso es lo que hace. Por eso la división es peligrosa. Por eso la división destruye iglesias, destruye ministerios. Por eso la división destruye
congregaciones, destruye matrimonios, destruye familias. La división está demostrado, hermano. Cuando alguien está en contra de otra persona, de la misma familia, de la misma iglesia, esto lo que va a llevar es a la ruina a esa familia, a esa ciudad, a esa congregación, a ese matrimonio. Tarde o temprano va a caer. ¿Sí? Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Si en realidad esto es cierto, lo que ustedes dicen, de que yo echo fuera a los demonios por el poder de Belcebú, entonces es Satanás que está echándose fuera a sí mismo. Es decir, hay una guerra civil en su reino. Y lo que quiere decir es de que su reino entonces va a caer, no va a permanecer. Entonces eso no pasa el examen de la lógica, no puede ser. Es ilógico. Es ilógico lo que Jesús le estaba diciendo. Es ilógico que yo esté echando fuera a Satanás por el poder del mismo Satanás. Porque quiere decir que su reino está dividido. Y fíjese, hermano, esto me pone a pensar algo a mí. Cómo el rey, cuando estudiamos la doctrina de Satanás y de los demonios, ellos no están divididos. No, en ellos no hay división. Al contrario, ellos se unen en un espíritu de maldad para destruirnos, para atacarnos, para atacar a la iglesia. Satanás y sus demonios no están divididos. Si estuvieran divididos, su reino no estaría de pie. Pero qué tremendo que Satanás y sus demonios no están divididos, pero la iglesia y los cristianos sí estamos divididos. ¿No es triste eso? Dios nos ayude, ¿verdad? Por eso el imperio, el reino de Satanás ha prevalecido hasta este momento. Porque están unidos en una lucha, en una guerra contra cada uno de nosotros. Por eso estamos estudiando todas estas semanas lo que es la guerra espiritual. Vemos que el reino de Satanás no está dividido. Si no, ya se hubiese venido abajo. Ya hubiese sido destruido, ya se hubiese acabado su reino. Entonces, esa es la primera razón por la cual Jesús dice: no puede ser cierto de lo que ustedes me están acusando, de que yo por el poder del diablo echo fuera a Satanás. No puede ser, porque eso significa que su reino está dividido. Quiere decir que su reino va a caer. No pasa el examen de la lógica. En segundo lugar, Jesús les dice, fíjese lo que Jesús les dijo. En segundo lugar, hay tres argumentos muy poderosos que Jesús da aquí. Ya vimos primeramente eso, ¿verdad? Que si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y dice el 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú. O sea, les vuelve a decir, si yo echo fuera los demonios por Belcebú. Jesús les preguntó a los fariseos: ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Qué quiso decir con esto Jesús? De que en aquel tiempo era bien conocido, y sobre todo los fariseos, los religiosos, sabían de que en aquel tiempo habían exorcistas que echaban fuera demonios. Y los fariseos, ellos no cuestionaban, o muchos de ellos, ¿verdad?, eran hasta hijos de los fariseos. Cuando ellos echaban fuera a esos demonios, los fariseos no decían que lo echaban fuera esos demonios por el poder de Belcebú. Ellos no decían eso. Entonces, con lo que Jesús les estaba diciendo, bueno, si yo echo fuera a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por qué poder sus hijos, sus exorcistas, echan fuera a los demonios? Entonces ellos no iban a decir que por el poder del diablo, porque al decir eso se condenaban a sí mismos y decían, tendrían entonces que admitir, ¿verdad?, de que Jesús estaba en lo cierto. Si los fariseos contestaban que los judíos echaban fuera los demonios por el poder de Dios, entonces la acusación que le habían hecho a Jesús era falsa. Y tendrían entonces que admitir que Jesús
había actuado por el poder divino. ¿Se da cuenta? No lo iban a aceptar. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo argumento que Jesús les da. Si yo echo fuera a los demonios por el poder de Belcebú, entonces los exorcistas, sus hijos, aquellos que echan fuera a los demonios, ¿por quién los echan? Y vemos que al menos los evangelios en este pasaje no menciona que los fariseos respondieron a esa pregunta de Jesús. Es posible que no supieron qué responderle en ese momento. No podían decir que lo echaban por el poder de Dios, porque entonces iban a decir entonces que Jesús también lo hacía por el poder de Dios. Si decían que era por el poder del diablo, entonces estaban acusando a sus mismos hijos, a sus mismos exorcistas. Estaban poniendo al mismo nivel, ¿verdad?, de siervos de Satanás a sus mismos exorcistas. Entonces no supieron qué decir. Se quedaron como Jesús les cayó la boca. No podían decir que era por el poder de Dios, porque decía, entonces tendrían que justificar que Jesús también lo hacía por el poder de Dios. Si decían que era por el poder del diablo, entonces acusaban también a sus mismos exorcistas. Entonces no dijeron nada, se quedaron callados. Y el tercer argumento que Jesús da es, ¿verdad?, es el que vamos a ver a continuación en el verso 28. Dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, el tercer argumento o la tercera razón de la acusación que le hicieron los fariseos a Jesús era que solamente era posible echar fuera a los demonios por un poder mayor que el de los mismos demonios. Solamente era posible vencer a Satanás por alguien que era más fuerte que el mismo Satanás. Por eso el Señor habló en el verso 29 del hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre fuerte que menciona aquí? Ese hombre fuerte es Satanás. Es ese hombre fuerte. La casa, la cual él menciona aquí, la casa, en el verso 29, next verse. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa? Aquí dice del valiente, pues del hombre fuerte, lo mismo. Esta es la otra versión, la versión Reina Valera antigua. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente? El valiente, el hombre fuerte, sabemos que ahí es Satanás. La casa aquí se refiere a la esfera, al mundo donde opera Satanás, donde trabaja Satanás. La Biblia nos dice que Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4, ahí lo dice. Él es el Dios de este siglo. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Él es el Dios de este siglo. Así que la casa que menciona aquí Jesús es el mundo donde opera Satanás. Él es el Dios de este siglo, ¿sí? Y como dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo es un aliado de Satanás. El mundo es esa casa que menciona aquí Jesús. Es
el lugar donde Satanás es el Dios de este siglo, ¿sí? Entonces el hombre fuerte es Satanás, la casa es el mundo. ¿Y cuáles son sus bienes? Ya me lo quitaron. 12:29. Mateo 12:29. Los bienes, ¿cuáles son los bienes aquí? ¿Qué representa aquí los bienes del hombre fuerte? Los bienes, podemos decir así, que son los hombres, son las personas sobre las cuales Satanás ejerce control, dominio, que tiene cautivos, que los tiene esclavos del pecado. Los bienes a los cuales se refiere aquí el Señor del hombre fuerte son todas aquellas personas que están bajo el dominio, bajo el control, bajo la influencia del pecado, de la mentira, del mal, en la cual Satanás es el Dios de este siglo, ¿sí? Entonces, fíjese, ese hombre fuerte tiene su casa, este mundo, tiene sus bienes, tiene a las personas, ¿sí? Son su posesión, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dice ahí, entonces alguien más fuerte, dice, ¿cómo puede entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas o sus bienes si primero no prendiere al valiente? Es decir, si primeramente no lo ata, para que pueda liberar o sacar a estas personas de la esclavitud del pecado, tuvo que venir Cristo, ¿sí? Para quitarle sus posesiones y librarlos de la esclavitud del pecado. Es decir, alguien más fuerte que él, que este hombre fuerte tuvo que venir y vencerlo y quitarle las armas y arrebatarle esas posesiones que él tenía. Entonces Mateo 12:29 nos dice que alguien más fuerte tiene que venir y atar al hombre fuerte. Pero quiero que leamos ese mismo pasaje, pero en Lucas 11:22. ¿A qué se refiere esa palabra atar que dice Mateo? Leámoslo en Lucas 11:22, porque ahí nos va a dar más luz. ¿Qué significa eso de atar que Mateo menciona aquí? Lucas 11:22 dice, ¿ya lo tiene? Va a aparecer también ahí. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, lo que Mateo está diciendo con atar, Lucas nos da más luz y nos dice que lo que se refiere con atar es que alguien más fuerte que el hombre fuerte, alguien más fuerte que Satanás, lo venció. Lo venció. La palabra vencer aquí significa tener victoria, conquistar. Eso es lo que significa vencer. En otras palabras, lo que Cristo hizo con el hombre fuerte fue vencerlo, fue tener victoria sobre él, fue conquistar su reino, fue triunfar sobre él. Fue lo que Cristo hizo. Tuvo que venir alguien más fuerte que el hombre fuerte, y ese más fuerte que el hombre fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Él lo venció. Y vemos que Jesús varias veces lo venció en su ministerio terrenal. Una, en la tentación, ¿se acuerda? Ya habíamos hablado de ese pasaje. Cuando Satanás lo tentó, Jesús
resistió la tentación y lo venció por medio de la palabra de Dios. Le dijo: escrito está, vete, Satanás. Y Satanás tuvo que irse. Ahí fue el primer gancho al hígado que el Señor le pegó a Satanás. ¡Ay! Fue el primero. El segundo, en el ministerio de Jesús, varias veces, no una ni dos, sino muchas veces. Y ahí, como leímos en Marcos 1, Jesús en varias ocasiones, en muchas ocasiones, echó fuera demonios. Cada vez que los demonios veían a Jesús, dice que se postraban ante él y les decían: tú eres el santo, tú eres el Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y la sola presencia de Jesús incomodaba a los demonios. Solo su presencia los incomodaba. Y no hay ningún pasaje donde algún demonio se haya resistido a la orden de Jesús de salir. Ninguna vez. Cada vez que Jesús se enfrentó con los demonios. Y no es que Jesús andaba buscando demonios para reprender, no. Sino que en varias ocasiones le salieron ellos a su encuentro y Jesús los echó fuera. Ahí fue el segundo golpe, la segunda victoria de Jesús. Y el knockout definitivo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el golpe a la mandíbula que lo tiró al piso y le contaron hasta 10 y no se levantó? ¿Cuál fue? Fue en la misma cruz, ¿verdad? Dice Colosenses 2:15. Con esto vamos a terminar. Colosenses 2:15. El primer gancho al hígado en la tentación. Escrito está, Satanás, vete. El segundo, las veces que echó fuera a los demonios. La tercera, Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? 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 ¡Dígalo fuerte! ¡En la cruz! En la cruz, ahí Jesús triunfó sobre los principados, sobre los potestades, sobre el imperio del diablo. Le arrebató las armas, los despojó, le aplastó la cabeza, venció sobre él en la cruz y le arrebató los bienes que eran de su posesión. ¡Aleluya! Él es el hombre fuerte que venció a otro, a ese hombre fuerte, y lo venció en la cruz y triunfó sobre él y nos ha dado a nosotros la victoria. Cristo ató a ese hombre fuerte, Cristo venció a ese hombre fuerte y lo despojó de sus bienes con su muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso dice el escritor de los Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Y póngase de pie, por favor, en esta hora. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, por medio de la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Y qué dice el verso 15? Y librar
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes éramos esclavos del pecado, del vicio, de la maldad y del diablo, pero vino Cristo y por medio de su muerte Él nos hizo libres. Ahora somos libres por medio de Cristo. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Satanás es un enemigo derrotado porque Jesús ya lo venció en la cruz y nosotros también lo hemos vencido en la fe del Hijo de Dios. Así que Él ya está vencido, hermano. Usted ya no tiene que vencerlo porque Cristo lo venció en la cruz. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Así que, ¿qué les parece si para terminar en esta noche pasa unos momentos aquí al altar? Hermanos de la alabanza, pasen por favor. Vamos a celebrar la victoria de Cristo Jesús. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía posesión de la humanidad, de las almas de los hombres. Jesucristo lo despojó a los principados, a los potestades, a los imperios de las tinieblas. Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahí Él aplastó la cabeza a Satanás y por tanto nosotros tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Así que no viva menos que eso, hermano. No se conforme con menos que eso, porque ya Cristo, ya Jesucristo, ya nuestro Redentor, ya nuestro Salvador, ya el Hijo de Dios, nuestro vencedor, Él ya ató, Él ya venció al hombre fuerte. Él ya lo despojó de sus bienes, ya le quitó las armas por el medio de la cual Él tenía esclavizado al mundo. Ahora podemos tener victoria por medio de Jesucristo. Aleluya. Así que no tenga miedo, no tenga temor. Viva en victoria, viva en seguridad, viva con la confianza en el Hijo de Dios, aquel que venció a Satanás en la cruz. Y por tanto usted ya tiene también la victoria en Cristo. Él ya nos dio la victoria, Él ya nos dio la victoria, Él ya nos dio la victoria. Él conquistó la muerte, Él conquistó al diablo, Él venció sobre él, Él triunfó sobre él, sobre su reino, sobre sus ángeles, sobre los principados, sobre las potestades. Triunfó sobre ellos en sí mismo en la cruz. Aleluya. Celebre la victoria. Tenemos la victoria. La muerte fue conquistada. La muerte no lo pudo vencer tampoco. Satanás no lo pudo vencer. La muerte tampoco. Sus enemigos no pudieron contra él. Porque él es el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Santo. La victoria está en ti, hermano. Porque Cristo ya la ganó por ti. Él ya ganó la victoria. Él ya obtuvo la victoria. Él ya la conquistó. Ahora solamente te resta disfrutar esa victoria que tenemos en Cristo. La muerte fue vencida en la resurrección del Señor. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Somos victoriosos. Oh, santo, santo. Yes, sí, Señor, dígalo. Alábale. Aleluya.
cruz, el que lo venció en la cruz, el que le aplastó la cabeza en la cruz. Oh Señor, Señor, sentado estás en gloria a la diestra del Padre. Ahí tú reinas, tú intercedes, tú eres nuestro sumo sacerdote, nuestro guerrero, nuestro capitán, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador. Eres el que tuvo la victoria, el que nos dio la victoria. Amén. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Cántalo, dile a Él en esta hora. Ya la muerte y el diablo y el pecado fueron vencidos. El diablo, la muerte y el diablo fueron conquistados por el autor de la vida, por el dador de la vida, por el Hijo de Dios, por el gran yo soy, por el Mesías, el Hijo de Dios, el gran Señor, el Hijo, el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. El diablo, la muerte y el mundo, fueron despojados, fueron avergonzados públicamente. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Alábale, alábale, alábale. Oh, disfruta la victoria que tenemos en Cristo. Oh, tira, baba, santa, rabacana. Oh, Dios. Oh, celebramos tu victoria. Alabamos, Dios. Recibe alabanza, recibe adoración. Tu pueblo celebra tu victoria. La muerte fue vencida, el diablo fue derrotado, el pecado también. Ahí donde está, dile. Oh, vino alguien más fuerte que el hombre fuerte y lo venció. Oh, Señor. Aleluya, dígale. Levanta tu voz y dile aleluya. Cántalo. Oh, dile la victoria. La victoria, Señor. Dile la victoria, Señor. Aleluya. Ya la muerte. La muerte. Porque mi Rey venció. Él venció por ti, por mí. Él la conquistó. Ahora está sentado en gloria, en majestad, a la diestra del Padre. Levántalo con tu alabanza, exáltale, adórale, glorifícale, bendícele, dale gloria, dile aleluya. Porque la victoria está en Él. Él tiene la victoria. Él la logró por ti, por ti. Él la conquistó. Aleluya. Ya la muerte está vencida, el diablo está vencido, el pecado fue vencido, la muerte fue vencida. Porque mi Rey venció, vino, tu Rey venció, nuestro Rey venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo, venció. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Él venció el mundo, Él venció al diablo, Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él lo venció todo, Él lo logró por ti y por mí. Confía, celebra, adórale, alábale, cántale, glorifícale, levanta tu Rey.
Adórale, adórale, dile a Él, Señor. Sí, Señor. Vamos a cantarlo una última vez. Dígalo con su voz. Aleluya. Puedes levantar tus manos y decir, puedes levantar tu voz y decir: la victoria está en ti, Señor. Puedes declararlo, puedes confesarlo, puedes creerlo. Oh, Señor, la muerte. Oh, sí, amén. La muerte fue conquistada. El diablo fue conquistado por alguien más fuerte, más poderoso que Él. Nuestro Rey, Señor. Aleluya. Una última vez dígale. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Muerte vencida está. Y el diablo también. Alzamos a nuestro Rey. Sí, Señor. ¿Cuántos levantan a su Rey con un fuerte aplauso en esta hora? Y le dan un aplauso de alabanza, de adoración, de gloria, de gratitud, de victoria, de celebración.